Somos del río Pirá-Paraná, del territorio de los jaguares de Yurupari. Nuestros ancestros realizan un recorrido desde la parte baja del Amazonas, entrando por el río Caquetá, haciendo su cruce por el río Apaporis, subiendo por la parte alta del Apaporis, entrando por el río Pirá-Paraná hasta la cabecera. Allá habitamos diferentes grupos étnicos que hablamos diferentes lenguas. Cada grupo étnico tiene su propia manera de manejar el mundo, su propia forma de hacer las curaciones, pero todos compartimos un mismo sistema de manejo. Todo este recorrido, toda esta evolución histórica de nuestros ancestros desde muy al comienzo permitió la constitución de esta ciencia, la constitución de la sabiduría. Manejar el mundo es hacer que la vida sea posible, tanto la vida humana como la vida de la naturaleza. Que el sistema de conocimiento permanezca, que no se cambie, que no se modifique el modo de pensar, de que las reglas de manejo tradicional que dejaron nuestros ancestros se permanezca y el hombre viva de acuerdo a esas reglas de respeto con la naturaleza, de respeto consigo mismo, con su pensamiento. El conocimiento está conformado por elementos que son físicos y espirituales, por los elementos que permiten continuar con el pensamiento, que es el yagé básicamente, el yurupari, las plumas. Los españoles encontraron un nuevo mundo y escribieron de él crónicas asombrosas. Aquí llegaron con el imaginario medieval europeo, de bestias y monstruos, y lo trasladaron a la tierra que pisaron. Caníbales, hombres con cabeza de perro, con las manos en los pies y ojos en el estómago, hombres chimenea que expulsaban humo por sus narices. Luchan entre ellos sin arte ni regla, se devoran unos a otros, incluyendo sus muertos, pues la carne humana es una de las formas habituales de alimentación. Alcanza la edad de 150 años y rara vez se enferman. Décadas después, al conocer a los nativos y los potenciales de esta nueva tierra, ya no se describía al indio como un gran monstruo, sino como un enclenque y además lampiño, sin capacidad mental y que solo vivía modestos 40 años. Por su condición natural inferior, estaba destinado al servicio de sus superiores, es decir, de los europeos. En nombre de los Reyes Católicos, he venido a descubrirlos. A los españoles el indio les parecía bruto porque no usaba el oro para hacer monedas, sino para diseñar y fundir figuritas que tiraba a las lagunas o enterraba con sus muertos. A Europa viajó el cuento de que los indios eran tan ricos que se bañaban en oro. En el colegio me enseñaron que los muiscas consideraban dioses a los españoles, pero oigan este cuento, una crónica de Fray Pedro Aguado dice que los indios le decían a los españoles Suá, que significa hijos del sol. Al analizar el término según los diccionarios y gramáticas de la época, se puede ver que la palabra que usaron fue Sué. Sué significa ave de paso, nada de hijos del sol. Los muiscas recibieron a los españoles como viajeros, extranjeros que iban de paso por sus tierras. Los españoles no fueron vistos como dioses, sino como aliados valiosos. Eran útiles para atacar a caciques vecinos. El error fue creer que se iban a ir. Los suez se quedaron, fundaron ciudades y tuvieron hijos, denominados mestizos. En el grupo de Suez que llegó con Jiménez de Quesada venía don Pedro de Torres, a quien le entregaron la encomienda de Turmeque. Allí conoció a la hermana del cacique, una mujer de apellido Moyachoque.
No sabemos si fue amor o conveniencia, pero los dos unieron su sangre y dieron a luz a un mestizo, el dueño de este bastón. Don Diego de Torre era hijo de encomendero español y madre muisca. Él era muisca para los muiscas, pero para los españoles no. Era mestizo, no indio, y por eso no podía ser cacique. Diferencia de herencia, los españoles son patrilineales, mientras que los muiscas matrilineales. Por eso es difícil recordar nuestros apellidos indígenas. Un cacique no es solo un jefe, ni un cantante de vallenatos, tampoco el motivo gráfico para vender cigarrillos. Un cacique, para los muiscas, era la figura que encarnaba el poder político, militar y religioso. Pero en el primer siglo de la conquista española, tras la derrota militar, sufrió una gran transformación. La corona quiso mantener la figura del cacique, pero como un simple intermediario entre los nativos y el poder español. Hace casi 5 siglos, el cacique mestizo de Turmequé perdió el poder político muisca, cuando la corona española prohibió a los mestizos ser caciques. El llamado indígena no se ha visto como sujeto histórico, sino que se le ha definido a través de estereotipos. La definición de mestizo también es una construcción histórica, no es fija en el tiempo y no está determinada por la sangre o por el ADN. Guamán Poma de Ayala fue un indio ayacuchano, natural de Lucanas. Nació probablemente en la década de 1550, apenas 20 años después de la invasión europea al Tahuantinsuyo. Era un indio ladino, alfabeto, que hablaba y leía castellano, católico y de costumbres españolas. Siendo bastante mayor, escribió la más importante crónica sobre el mundo andino precolombino y sobre el impacto de la colonia en los Andes. Además, era un artista y acompañó su texto con 400 dibujos que lo hicieron inmortal. Palabra e imagen, que eso es sumamente atrayente entonces y sumamente atrayente ahora también. Y es además un nuevo sujeto cultural que toma la pluma para ofrecer un punto de vista diferente de los otros cronistas. Es una crónica muy importante que va prácticamente desde la creación del mundo hasta el inicio del siglo XVII, cuando 1615-16. El punto de vista político de Guamán Poma se puede resumir fácilmente. Se opone al gobierno directo de los europeos sobre los andinos y busca, en cierto sentido, una forma de autonomía. Entonces, su crónica es una carta al rey, porque piensa que él tiene poder para resolver a favor de la nacionalidad andina, nacionalidad que se había formado a raíz de la colonia en oposición al gobierno directo de los españoles.